Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Revista de Medio Oriente, en una nueva edición en este nuevo año que aprovechamos para felicitar a Masa Gabriel. ¡Feliz año, Masa! Pues feliz año a vosotros también. ¿Cómo habéis empezado este 2017? Pues muy bien, con ganas de volver aquí a los micrófonos. Tampoco hemos tenido demasiado tiempo para abandonarlos, pero bueno, estamos aquí de nuevo con todos los oyentes de Radio Sefarad y conectando de nuevo hasta el otro lado del charco para traer noticias, para hacer análisis de la actualidad de los medios de comunicación. Y en esta ocasión y en esta edición de Revista de Medio Oriente, para que nos hables de esa resolución 2338 de la ONU. Creo que te vas a centrar en el epígrafe 7. Bueno, no es que me vaya a centrar en el epígrafe 7, es que quiero decir que no se ha hecho bajo el epígrafe 7 de la ONU, con lo cual, a pesar de lo que los medios están dando a entender, es completamente inefectiva esta resolución. No es vinculante. Es decir, es una recomendación. La ONU tiene, para que sea vinculante, o sea, para que realmente los medios puedan decir que esto efectivamente hace o ratifica el hecho de que los asentamientos son ilegales, debían haberlo adoptado bajo este epígrafe 7. Sin embargo, lo hicieron bajo el epígrafe 6, con lo cual es una recomendación. Y esto es muy importante porque muchas veces te hablan de que Israel viola la legalidad internacional y es una de las frases más hechas, pero probablemente muy poco cargadas de significado, porque las únicas que son vinculantes, por ejemplo, las que son vinculantes, que es la 242, no hablan ni definen cuál es el territorio de nadie. De lo que hablan es de que se debe llegar a un acuerdo entre las partes. Todos los acuerdos realmente vinculantes, todas las leyes realmente vinculantes y que tienen alguna fuerza en la cuestión del conflicto de tierras entre israelíes y palestinos, todos hablan de que deben llegar a acuerdos entre ellos. Entonces, esta nueva resolución de la ONU, que sin duda alguna es anti-israelí, ataca a Israel, es fea, etcétera, todo lo que se quiera, pero no convierte a los asentamientos en ilegales. Y esto es importante porque todos los medios se han lanzado a seguir hablando de territorios palestinos ocupados ilegalmente. No sabemos cuáles son los territorios palestinos, no está definido. Sabemos que hay unos territorios que están disputados y no sabemos cuáles son palestinos porque tienen que llegar a un acuerdo y no han llegado a un acuerdo. Entonces, esto quiero subrayarlo, me parece casi que doy mucho la lata con este tema, pero es que no hay, los medios están obsesionados y están incurriendo en un error constantemente. Y cuando contactas con ellos es interesante porque te dicen que bueno, que para ellos es así. Y dices, ya, para vosotros era así, pero el tema no es lo que es para vosotros, el tema qué es real. Y no existe esto de que para mí es ilegal. No, es que no es ilegal según la ley internacional. Hay un debate, hay gente que tiene una postura, hay gente que tiene otra, hay gente que aplica, que dice que se puede aplicar la Convención de Ginebra, hay gente que no, y hablo de juristas internacionales, no hablo de 3 periodistas que han llegado ahí y que no tienen ninguna idea y repiten de oídas. Entonces yo quería insistir en esto porque la historia es más compleja, legalmente hay muchos profesionales que están hablando del tema y que hablan de que la cosa no es tan sencilla. En cualquier caso, insisto, acuerdos de Oslo, la resolución 242, que sí es vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU, todos hablan de acuerdo entre las partes, que es lo que no se está haciendo. Y en cualquier caso no se ha llegado a un acuerdo en los territorios, nadie es quién para decir quién es de qué. Esto era una de las primeras cosas de las que quería hablar. Luego, evidentemente, quería mencionar el tema del atentado terrorista en Israel. Sí, el pasado domingo un atentado en Jerusalén, se cobró la vida de 4 jóvenes soldados que estaban haciendo una visita, ¿no? Y también resultaron heridas otras 15 personas. Sí. Ha sido interesante ver los artículos, lo que se ha escrito al respecto.
Fíjate que cuando, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el diario El País, cuando los atentados en Niza o en Berlín, al día siguiente había un editorial condenándolos. No ha habido ningún editorial condenándolos en el caso de Jerusalén. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé el país en concreto, hablo como un ejemplo de un medio, pero no sé por qué, digo, ellos no lo hacen. Pero lo que es cierto es que se ha echado una especie de sombra de dudas sobre el atentado, se hablaba de que era en zona ocupada, etcétera. Incluso ha habido un artículo de opinión del director de opinión del diario El Periódico, que es Juan Cañete Baile, donde viene a decir que no es lo mismo, no es comparable, como que esto en el caso de Israel se enmarca dentro de la ocupación. Es decir, justificaciones. Muy interesante además el artículo de Cañete Baile, porque habla de todas las dificultades de los palestinos para cruzar de un lado a otro, pero precisamente el terrorista del camión, el terrorista que atentó contra estos reclutas, pues tenía el carnet israelí, o sea, no tenía ningún problema de ir de un sitio a otro, tenía su propio camión, es decir, no es la negativa a querer ver el fondo de odio que hay y el querer justificarlo, pues de alguna manera ha pasado mucho en los medios en general. Y a mí me llama la atención, también había gente discutiendo y decía, no, bueno, es que eran soldados, entonces no es terrorismo. Uno, eran reclutas, y dos, si cuando la ETA atentaba en un cuartel en el País Vasco, ellos también decían que estaban liberando no sé qué, pero todo el mundo estaba de acuerdo con que eso era terrorismo. En el único caso donde las víctimas, donde los terroristas son ligeramente justificados, hay que entenderlo en el marco de la ocupación, es decir, hay que entenderlo porque la víctima se porta mal, pues es en el caso israelí. Porque si te fijas, cuando uno ve los atentados en Irak, y nadie viene a decir, bueno, es que hay que entenderlo en el marco de que, ¿no? Es una guerra, hay atentados, las víctimas son víctimas y se llaman atentados terroristas, vengan de quien vengan, sean víctimas los que sean víctimas. Única y exclusivamente en el caso israelí hay que ponerle freno, se habla de atacante, no se habla de terrorismo, más allá de la terminología específica de si es terrorismo o no, no hay condenas. Y uno diría, es tan difícil entender que los palestinos tienen responsabilidad, porque, por ejemplo, en este artículo del que te hablaba, lo mencionaban, hablaban del soldado Azaría, hablaban como poniéndolo de alguna manera en el mismo nivel. Decía que Azaría había sido condenado por homicidio involuntario por haber rematado de un tiro en la cabeza a un palestino malherido en el suelo de Hebrón. Habría que recordar, no es por justificar a Azaría, habría que recordar que ese palestino herido había intentado matar antes a unos soldados. Igualmente, Azaría no estaba ahí, pero a lo que voy es que fue condenado. Ha sido condenado por el tribunal en Israel. ¿Qué ocurría en el lado palestino con el conductor del camión? Ha sido nombrado mártir por grupos vinculados a la autoridad palestina, incluso la página oficial de Al-Fatah lo llamaba mártir, y se repartían caramelos para festejar el crimen. Es decir, si esto no hace reflexionar a la gente a ver la diferencia entre una sociedad y la otra, y que probablemente la incitación al odio, el odio terrible que tienen al judío está detrás, a nadie entonces no hay manera de frenarlo. Y mientras tanto los medios siguen hablando de ocupación, bla, 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 que si es ilegal, que no se pueden comparar, justificando atentados terroristas cuando las víctimas son judías. Bueno, al menos lo que sí en este caso se ha hecho una criminalización de este acto por esos gestos, ¿no?, que han visto en Berlín, en la Puerta de Brandenburgo, que van a seguir, han continuado en Rotterdam y también París, ¿no? Sí, si el patetismo viene en analistas, quiero decir, no en algunos analistas, no es una cosa, afortunadamente en ese sentido han mostrado una solidaridad otras víctimas y se han dejado de historias, pero en los medios de comunicación hay una especie
real de ensañamiento en contra de las víctimas israelíes, como que se las ganan, se las buscan. Fíjate, lo lees, te buscan que si es un asentamiento, que si viene de un asentamiento, no venía de un asentamiento, mucho un barrio, en fin. La desinformación está al orden del día en estos medios de comunicación y generalmente tiene que ver exclusivamente con este tema. Supongo que con otros, el otro día hablaba con un amigo que es científico y me decía, bueno, lo que tú haces deberían hacerlo los científicos, porque se leen unas barbaridades en los medios de comunicación con los artículos de ciencia que no te puedes ni imaginar. Digo, pues probablemente habría que hacer algo más global, no solamente en este específico caso, porque la falta de profesionalidad está llegando a unos límites terribles. Pues continuando, Masa, con los análisis de los medios, vamos a terminar esta edición de Revista de Medio Oriente con la muerte de Basangiani, el colaborador de Jomeini, sobre el que nos comentabas que querías hacer una reflexión, un análisis también. Sí, Akbar Hashemi Rafsanjani, que fue presidente de Irán y falleció, y todos los medios hicieron eco y hablaba, por ejemplo, de las dificultades internas que había tenido, etcétera. Y olvidaban todos mencionar que es uno de los 7 funcionarios persas que tienen un pedido de captura por Interpol por el ataque contra la AMIA. Un ataque que se cobró la vida de 83 personas. Pero eso da igual, 85 muertos. Da ya igual, porque ¿quiénes eran esos muertos? Bueno, no eran todos judíos, ni mucho menos, eran argentinos, pero ya lo hemos olvidado, el ataque era contra una mutual. Es decir, el silencio sobre el silencio que se apoderó de la causa AMIA, toda la falta de justicia, todo el desprecio hacia sus víctimas, todo eso sigue en pie con cada uno de los artículos que hablaron de la muerte de Rafsanjani sin mencionar la palabra AMIA y su responsabilidad, o por lo menos la acusación contra él por parte del fiscal Nisman en su día. Es vergonzoso y creo que son cómplices del silencio. Y una vez más hablamos del desprecio hacia ciertos tipos de víctimas, porque si luego te ibas a leer los artículos donde, por ejemplo, ponían sobre Gaddafi, sí hablaban de los atentados Lockerbie y todo esto. Sin embargo, cuando las víctimas son otras, nos olvidamos y no importa, corremos un tupido velo y hablamos única y exclusivamente de si tenía problemas internos en su partido. Bueno, pues ahora lo que corremos ya son los minutos que nos hacen llegar hasta el final de esta edición de Revista de Medio Oriente. Gracias, Masa Gabriel, una vez más por estar con nosotros, con todos los oyentes de Radio Sefarad. Y bueno, recordarles a todos ellos vuestra página web, www.revistamo.org, la página web de Revista de Medio Oriente. Gracias, Masa. Muchas gracias a vosotros.